Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de La Voz de Retirado aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 zona metropolitana de Santo Domingo y 102.7 para todo el país. También estamos en todas las plataformas digitales desde República Dominicana para el mundo. Recuerden que este es un programa que llega a ustedes gracias al apoyo de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Ya estamos aquí en la mesa para acompañarles la coronel retirado Policía Nacional, licenciada Carmen Guzmán Guava, también el licenciado periodista locutor César Dalmací y este servidor Carlos Santana. Bueno, hoy, debido a su agenda, no estará con nosotros el licenciado teniente coronel retirado del Ejército de República Dominicana, Abraham Plata Pérez. Así que hoy tenemos un programa que esperamos y estamos seguros va a ser del agrado de todos ustedes. Y gracias una vez más por la sintonía, por decir presente en esta sintonía de 2 a 3 de la tarde, cada martes aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. Adelante, Carmen. Gracias, maestro Carlos Santana. ¿Cómo se siente usted hoy? Bien, súper bien. ¿Le fue bien el Día del Padre? Sí, siempre me va bien. ¿Y a usted, Dalmací? Sí, excelente, excelente. Lo veo como brillantico. Eso es el sol y el calor. La única razón de uno ser padre es que una mujer se lo permita, si no, no. Y que ustedes también tengan la disposición de serlo. Claro. Hay gente que no la tienen. Y que yo soy papá y orondo así como el pavo real. Sí. Pero nada, si esa mujer no le hubiese permitido a ser papá, usted no fuera nada. No. Señores, hoy es martes. Este es el último martes del mes de julio, ¿verdad? Ya inicia agosto. Se fue Julio calladito. Sí, tenía que hacerlo. Agachadito. Agosto es un mes muy importante para nosotros, especialmente para la gente de La Voz de Retirado, en vista de que estamos de fecha aniversaria. Y también celebramos una gran fiesta en agosto, ¿verdad? El 16. Claro. Para la nación, para nuestra República Dominicana. Yo feliz de compartir con todos ustedes este programa La Voz de Retirado, que está dirigido a todas esas personas que ya están fuera del uniforme, pero que siguen activos en lo que tiene que ver con el compromiso social y con recordar y revivir y ayudar a esta sociedad a asumir responsabilidades efectivas y decir que sí que están. Por ejemplo, yo soy un ejemplo, vaya la redundancia, de que sí podemos. Es decir, que gracias a todos los que están en sintonía con nosotros en los 106.9, 102.7 a través de Dominica en Internet y en www.gfa.mil.do, que es la voz de las Fuerzas Armadas. ¿Verdad, maestro de la locución? Así es, Carmen. Vamos a aprovechar, como siempre lo hacemos, en este espacio saludar, ¿verdad? Dar tomando de las Fuerzas Armadas. Siempre de una manera muy respetuosa. Muy respetuosa, sí. ¿Verdad? Al Teniente General Ejército de República Dominicana, Carlos Antonio Fernández Onofre, Ministro de Defensa. Al Mayor General Ejército de República Dominicana, Jorge Iván Camino Pérez, Comandante General del Ejército de República Dominicana. Al Vicealmirante Agustín Alberto Murillo Rodríguez, Comandante General Armada de República Dominicana, Mayor General, Fuerza Aérea de República Dominicana, Técnico, Floreal Tarcisio Suárez Martínez, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, General de Brigada, Pablo Roberto Jiménez Sánchez, Presidente Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, al Mayor General de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, Director General de la Policía Nacional, Mayor General retirado Ejército de República Dominicana, Eufemio Torres Mejía, Comandante del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas, y el General de Brigada retirado de la Policía Nacional, Hilario González González, Director de la Reserva de la Policía Nacional. También a todos los retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Señor Dalmací, el micrófono es suyo, así que aproveche. Señor. Gracias, Carlos. Qué maravillosa oportunidad nos brinda la vida, nos brinda Dios. Amén. De poder estar una vez más. Así es. En esta estación, la voz de las Fuerzas Armadas de la República Y con Dominicana. muy buena vibra, ¿verdad? Más que con una muy buena vibra, con Dios
Y yo como católico con la Madre María. Y además día que está florecido también, porque lo conocemos. Pero sobre todo, claro, también tener la oportunidad de compartir con amigos de este medio que uno quiere tanto y que uno de alguna forma o manera ha estado también, digamos que en otros medios, trabajando al lado de personas con tanto valor y con tanto conocimiento del área profesional, como es el caso de los invitados que tenemos en el día de hoy. Tenemos con nosotros a la escritora, periodista de larga data, especialista en imagen corporativa y cuántas cosas más no decir de la buena amiga Sainé Sánchez, que está por acá. Qué bueno que está con nosotros, Sainé Sánchez. Hola César, qué grato. Para mí. Y también con nosotros la sargento Fuerza Aérea de la República Dominicana, Cindy Hernández, periodista, locutora de los del número del distrito, como diría Carlos Santana, con quien también vamos a conversar sobre un tema que para mí de manera particular me apasiona por la razón que sea y que tengo tanto que aprender del mismo. Así que, señoras y señores, bienvenidas. Gracias César por esta invitación, a ti Carlos, Carmen, Cindy y Mato, que nos acompaña por aquí en cabina. Para nosotros es un gusto poder acompañarles esta tarde, calurosa pero bien divertida y afectiva, sobre todo afectiva. Así Gracias por ese saludo al inicio. Cindy, saludo. En la cabina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un honor para mí estar con una maestra. Mi maestra está aquí, señores. Usted ve, Carmen, porque yo no soy esto es el un único maestro aquí. compromiso. Es un compromiso. Tengo mis dos maestras en la misma cabina. Entonces encuentro estos dos caballeros con esta voz tan grave que, oh, wow. Pero no le haga caso a la voz, que a veces eso no es todo. Ustedes saben que Cindy de allá, ella de allá del que la flecha es sitio. la que mata. Ustedes saben que Cindy del sitio. Sí. Sí. De allá, del lugar. Sí. De Salcedo. Sí, qué bueno. Sí. Mire, entonces vamos a conversar y sobre la comunicación. ¿Cuál fue el tema que usted me dijo? La comunicación institucional y su desafío está en la parte de arriba. Quería que usted lo diga. La comunicación institucional y su desafío. Compromiso asumido. Y a mí particularmente me preocupa mucho que uno ve en la parte pública como privada a manejadores de imágenes, como hay cámara, también hago entre comillas, y de comunicación y de relaciones públicas, que a veces, en una gran parte, Sainé y Cindy, todos, solo se centran en una supuesta relaciones públicas que tiene que ver pura y simplemente con algunas notitas de prensa y otras anexidades relacionadas a eso. Sí. Entonces, como ustedes son especialistas en eso, a mí me gustaría saber, Sainé, empezando por ahí, que hablemos de 3 pilares básicos de la comunicación corporativa para que de pronto cualquiera que esté escuchando aproveche la sapiencia tuya y de Cindy y pueda dar un giro a lo que quizás está haciendo, que uno a veces lo ve y como que le inquieta y le preocupa. Hablemos, por ejemplo, de comunicación corporativa, comunicación institucional y de comunicación estratégica y cómo se definen una y otras cosas. Sainé. Bien. Bueno, vamos a hacer una analogía para que lo podamos ver desde un punto de vista hasta metafórico. Yo creo que la comunicación como proceso, ¿verdad?, que es inherente a los seres humanos, tenemos que verla como el agua, como esa agua viva que le da fuerza y le da poder incluso a la transformación, a la creación, a la provocación de las cosas. Una palabra bien expuesta, oportuna, viva y eficaz va a transformar en su curso. Y al igual que la palabra, el agua, cuando usted la vierte, usted no la puede recoger. Si usted agarra un vaso de agua y la tira, ya no hay manera de usted recogerla. Y eso es lo que hace tan poderosa lo que es la comunicación, desde el elemento más simple, que en este caso es la palabra. Desde el punto de vista teológico, decía Cole, un teórico que estudió la comunicación vista desde la teología, explicaba que hasta la creación, tal y cual como la conocemos, empieza por un mandato, donde hay un ser superior que a través de la palabra ordena a organizarse el planeta tal cual como lo conocemos, y todo viene por mandatos.
Entonces, allí vemos en Génesis, y Dios dijo, y Dios mandó, y Dios ordenó. Entonces, cuando tenemos un caos, entendamos como el caos, el entorno donde hay ahora, hoy en día, mucha infoxicación, saturación informativa, nuestra comunicación institucional tiene que ser esa agua viva, esa agua refrescante, que por donde va pasando va creando surcos y en su paso va transformando no solamente lo que pretendemos, que en este caso es transmitir un mensaje claro, vivo, eficaz, sino que además esa agua va a alimentar la opinión pública de todo aquel que tenga un contacto directo con esa institución. Por eso se habla que los modelos tradicionales, que lo planteaba Harold Laswell cuando empezó a estudiarse la comunicación desde la escuela estructuralista, donde hay un emisor que transmite un mensaje, un receptor, y en la vuelta hay una retroalimentación y ahí empieza ese proceso dinámico. Y obviamente un resultado. Y un resultado. Nosotros posteriormente, de acuerdo a la intencionalidad de ese mensaje, entonces tenemos que tomar en cuenta que hay condicionantes desde el emisor, pero también desde el receptor. Por eso muchas veces un erudito va a transmitir un mensaje con palabras rebuscadas y en el contexto al que llega no se le entiende nada. Sí. Entonces muchas veces teorizan mucho, utilizan palabras donde no se comparte un código común y entonces el mensaje no llega. Muchas veces hay personas capaces de escribir muy bien un mensaje, por lo menos escribirlo, pero a la hora de emitirlo, de contar ese mensaje, no sale bien porque no tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? De que lo que escribe, decirlo con la elegancia y con el efecto, con la intención que él quiere que llegue el mensaje. Tú, es decir, sí, perdóname, Dalmací, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Teniente Coronel Elena Cabrera, relacionista público, directora de Comunicación Estratégica de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Un honor, nos honra. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre aquí para colaborar y hacer el acto de presencia. Que vivan las mujeres. Excelente, y los hombres también. Sí, porque ni modo. Los papás y los papas. Ustedes sabían que los papás son los que ejercen el rol, formando, educando, criando, pero los papas son los que dan las provisiones. Entonces los doble papás merecidos de honores. Si te interpretaba en un lenguaje más llano y sencillo, porque tenemos un público tan abierto acá en La Voz de las Fuerzas Armadas, es decir, al momento, para que haya una buena comunicación, al momento, para que esta se dé, al momento de elaborar el mensaje, uno tiene que elaborarlo de una forma y manera que mi interlocutor pueda descodificarlo, porque si no, entonces yo, como dice Seiné, uso un lenguaje por allá y de pronto mi interlocutor no tiene la capacidad para entender lo que estoy diciendo, entonces no hay comunicación. Correcto. Lo que hay es una emisión simple de un mensaje. Tan sencillo como lo Entonces, dice. La idea es que si, por ejemplo, voy a emitir un mensaje a la gente de Bellavista y un mensaje a la gente de Los Girasoles, tendría que el mensaje tener diferentes formas de dirigirse o de escribirse, usando los lenguajes diferentes. Sí, yo creo que al igual que el formato de las redes sociales, cada red es distinta. El Instagram tiene un formato muy diferente al Twitter, que quizás busca más la conversación. Pero también es muy diferente a YouTube, que busca más la recreación, los videos. Probablemente que el usuario tenga más tiempo para poder descifrar el mensaje. Entonces, así ocurre con los públicos. Cuando somos institucionales, creo que ahí entramos a los 3 fundamentos o las claves para ser más efectivos. Primero, que el mensaje sea claro, que sea llano, que sea directo, que se utilicen los formatos y los medios adecuados. ¿Tienen parámetros la comunicación institucional? Yo pienso que sí, porque cuando una institución entiende claramente cuál es su misión y a quién está dirigida esa misión que desempeña, es más fácil poder elaborar esos mensajes durante todo el proceso de la comunicación, desde el momento que usted lo elabora, cuando lo sirve y cuando recoge esa retroalimentación por parte de los usuarios.
Entonces, perdóname, en sí, ese caso, perdóname, Seiné, en ese caso la pregunta no es un parámetro, es un lineamiento. Porque, por ejemplo, el parámetro tiene una vertiente diferente a lo que podemos ver, como tú decías, a un sector o al otro. Tenemos un lineamiento, cada institución tiene un lineamiento. Mira, yo quiero que tú manejes este lineamiento de la comunicación estratégica de nuestra institución. Por ejemplo, en las escuelas tienen un tipo de lineamiento y un tipo de educación al contextuar ante la sociedad, diferente al que podría tener una institución pública, una privada. O sea, hay un lineamiento de comunicación estratégica para manejar el tipo de información hacia el público, hacia el niño, hacia el adulto. Según la estructura. Exactamente. Señores, quien le habló a ustedes fue la coronel Elena Cabrera, porque tenemos 3 invitadas. Entonces, esa fue la comandante de la Junta de Retiro. Pero es importante, yo no puedo quedarme callado y me disculpan si yo no soy el invitado jamás en este Sí, pero conoce mucho de la comunicación. Entonces no me puedo quedar tranquilo si, por ejemplo, el mensaje no tiene estatus social. O sea, el mensaje, bueno, hoy día ya te permite tú disgregar a qué sector tú quieres enviar tu mensaje. Porque entonces, ¿qué diferencia habría en el mensaje y en el lenguaje? Yo no quisiera responder yo porque... Bueno, pero ustedes... Bueno, yo entiendo, o sea, yo ahí difiero, yo entiendo que ya parte de la estrategia de la comunicación actual es ser un poco más coloquial para que llegue a todo público, siempre y cuando, al ser militares, en el caso de nosotros, tenemos que tener un tipo de lenguaje con ciertos lineamientos, pero más coloquial, más llano. Porque usted se está dirigiendo a un público específico. No, más llano para que todo el mundo entienda. Más inclusivo. Más inclusivo. Y más abarcador en esos casos. Porque entonces sería un lenguaje más abierto. Exacto. Porque más genérico. No tendría lógica, yo por ejemplo, crear 2 notas de prensa, una para tal sector y una para tal sector. No. No me refiero, yo en el caso mío, no me referiría a nota de prensa, a emitir un mensaje, por ejemplo, dirigirse a un público per se. No un concepto muy mío. No es lo mismo dirigirse, por ejemplo, a un grupo de miembros de una institución cualesquiera, por un asunto institucional, que dirigirse a un grupo de personas que no tengan los mismos lineamientos, la misma estructura que lo tiene un civil cualquiera. Me refiero a ese tipo de comunicación. Bueno, volvemos a la importancia que existe en conocer cuál es la misión, la visión y los valores de una institución. Porque cuando se comprende que la misión, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas es, ¿verdad?, velar o garantizar la defensa y la seguridad de los espacios territoriales, y al mismo tiempo sabemos cuál es la visión, la proyección que tiene la institución, pero sobre todo los valores que definen a los miembros de esta institución, están como que claras las 3 líneas por las cuales podemos elaborar los mensajes. Correcto. Primero, buscar crear valores o conciencia ciudadana que también apoye esa misión institucional, en que sea esto no un tema exclusivo a las Fuerzas Armadas, sino que la seguridad realmente permee todos los entes que hacen fuerza viva en nuestra nación. Y ya también el resaltar el honor, la disciplina, el servicio que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas y por qué están con nosotros, conviven con nosotros, pero con uniforme. Porque ya estos miembros de las Fuerzas Armadas, o miembros de las Fuerzas Armadas, ya tienen una zapata. Claro. Y esa zapata le permite entender lo que es la comunicación institucional. Pero si nos vamos a la parte exterior, hay que hablar en un lenguaje diferente. Señores, excúsenme, ustedes han hablado mucho en lo que va allá del espacio de comunicación institucional, pero hablando del lenguaje, hablando del mensaje que se quiere llevar, ¿qué es comunicación institucional? La esencia. Cuando hablamos de eso, la esencia. ¿a qué nos estamos refiriendo? Por favor. Okay. Yo me pongo como cualquier oyente, mortal que esté escuchando. Un oyente. Me encanta tu voz, es lo primero que te quiero decir. Estoy enamorada, tenía mucho que no escuchaba a Carlos. Ay, Carlos, caramba, Carlos, bravo. No, Carlos. Encantadora. Hay que decirle al público, Seiné, hay que decirle al público que nos escucha que Seiné
Sánchez y Carlos Santana fueron compañeros en CDN, de trabajo en CDN, y que tienen una muy buena empatía humana y profesional. Salió primero que yo en televisión. No, pero Carlos, ¿en serio? Sí. El tema de la voz no tiene que ver con que ellos sean amigos, porque yo no lo conocía. No, definitivamente es así. Pero bastante. Mira, Seiné, lo que pregunta ella no fue por casualidad que yo quise. No, pero ella tiene que contestarnos en la pregunta. Sí, pero lo que tú preguntas es para fortalecerla. Sí. No fue por casualidad que yo quise iniciar con la pregunta de esos 3 elementos básicos de la comunicación corporativa, la comunicación estratégica, la comunicación institucional, que es lo que está preguntando Carlos, y la comunicación estratégica, corporativa, institucional y estratégica, que son 3 elementos que son claves y básicos para una buena comunicación institucional. Pero yo le dejo a Seiné, porque no fue por casualidad, Seiné sabe. Vamos a aterrizar un poquito los conceptos para poder comprender algunas cosas, que muchas veces utilizamos los términos que pueden ser sinónimos, pero a veces no tienen una cosa que ver con la otra, para que esto tenga una coherencia. Correcto. A ver, mensaje y lenguaje no son lo mismo. El mensaje es un constructo, un contenido que tiene un contexto, y para usted poder crear ese mensaje hay que revisar precisamente a quién va dirigido, cuál es la intención, cuál es el propósito, qué es lo que yo quiero impactar en mi público, sea interno o externo, o una institución o fuera de la institución, o para impactar ante la opinión pública. Eso es el mensaje. Y obviamente el mensaje lo construimos con palabras, pero son palabras que están dirigidas por un emisor, obviamente, y tienen una intencionalidad, y va a llegar a un receptor que a su vez va a retroalimentar la efectividad o no de ese mensaje. Para lo que hay que usar un medio. Correcto. Ahora, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un recurso en el cual viajan las palabras que dan sentido a ese mensaje. Por eso hay una clara diferencia entre lo que es mensaje y lo que es lenguaje. El lenguaje es lo que utilizamos bajo un contexto, bajo una cultura. Nosotros utilizamos un lenguaje coloquial, los dominicanos, para referirnos a algo sin tanta palabras rebuscadas. Nos conocemos donde quiera. Correcto. Sí. Entonces, ahí la primera diferencia. Lo segundo es, la comunicación en sí es un proceso. No es un mensaje, no es un contenido, es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Por lo que expliqué ahorita. Emisor y receptor con un mensaje allí en el medio que va a viajar y va a venir de vuelta. ¿Cuándo la comunicación se vuelve estratégica? Cuando la planificamos. ¿Qué es la estrategia? Es la visión. ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, si la visión es, o la intención es, que el público o cualquiera conozca por dentro cómo funcionan las Fuerzas Armadas, entonces mi comunicación estratégica tiene que tomarse el tiempo, primero, de estudiar ese entorno, sus características culturales, a quién vamos a dirigir la comunicación o los mensajes, qué tiempo tenemos para planificar un paso, el siguiente y los posteriores, qué recursos vamos a implementar si tenemos medios institucionales, si tenemos medios de comunicación o aliados estratégicos fuera de los muros de nuestras instituciones militares, y sobre todo qué lenguaje vamos a utilizar para ser más coloquiales sin perder la formalidad, para ser claros y concisos, también oportunos, porque pienso que el trabajo de las Fuerzas Armadas es 24/7 y además garantiza las políticas públicas y sobre todo la visión del presidente de la República en su gobierno. Entonces, si creemos que la comunicación estratégica institucional debe de ser efectiva, lo primero que tenemos que hacer es revisar el plan estratégico institucional, la Constitución de la República, que es súper clara en sus articulados 252 y siguientes. Tenemos que revisar cuáles son las áreas misionales, cuáles son las prioridades del ministro de Defensa, que puedan ir en consonancia con lo que establece el gobierno. Entonces, en esas áreas misionales descubrimos que es prioridad, primero, garantizar la defensa y la seguridad nacional. Segundo, garantizar o contribuir a mejor calidad de vida para los soldados activos y retirados.
garantizar que la población esté debidamente informada para la gestión del riesgo y la gestión oportuna de emergencia, pero sobre todo tener una proyección a futuro donde somos flexibles, modernos y vamos acorde con los tiempos. Ahí vemos el éxito, por ejemplo, de comunicar lo que hemos hecho con la industria militar dominicana, que se ha convertido no solo en un logro de gestión militar, sino que contribuye al desarrollo nacional, en la medida en que somos eficientes construyendo o ensamblando ambulancias, desarrollando uniformes, también somos eficientes en generar empleos a civiles y a militares. Por ahí va la cosa. Seiné, cuando hablamos de comunicación institucional, hablamos de plan, un plan. Y ese plan se enfoca en lo que queremos emitir y en el mensaje que ya se va a desarrollar, que esa emisión del mensaje, el receptor la suma como parte de él para poder asumir, para que la suma, para él poder distribuir ese mensaje recibido, por ejemplo, a su tropa. Vamos a poner que sea un capitán de una compañía per se, o un sargento que esté en la frontera, qué sé yo. Entonces, ¿qué tipo de formación tiene que tener ese miembro para poder captar lo que es la comunicación institucional? ¿O es tan liviana que la puede entender cualquiera? ¿Qué elementos debe tener el mensaje? Bueno, lo que dije ahorita: claridad, sencillez, oportunidad, vigencia, para que pueda impactar, para que pueda crear conversación, que una de las cosas más importantes para medir la efectividad de la comunicación. ¿Y la motivación no es importante? Bueno, ahí es donde viene la importancia. Dale, Cindy, quiero que quería comentar. Yo quería decir que es que en realidad yo veo la comunicación como la medicina. Aquí todos somos colegas y sabemos que la comunicación del COVID-19 hacia acá ha tenido un cambio significativo. Y dentro de lo que usted está refiriendo, tiene que tener motivación, pero ya hay infografía, ya hay reels, ya está el Instagram, ya está el TikTok, ya está el Facebook. Y de una u otra forma, aunque por ejemplo no me lean la noticia, son medios, pero es un tipo de comunicación. No me leen la noticia, pero si yo tengo una infografía, de una u otra forma yo estoy captando la atención del ciudadano, porque como dijo mi jefa y compañera Seiné, resulta que del COVID-19 hacia atrás, la comunicación estratégica no tenía tanta validez. Había más psicorrigidez. La población no tenía conocimiento, por ejemplo, de la verja perimetral. Ya hay una exposición mayor. Sí, porque eso es la gran bondad que han creado las redes sociales. Al cambiarse los formatos, y sabemos que la mayoría de los jóvenes lo que andan es en los medios digitales, y aún tú colocando información muy seria, como las referidas a la defensa y la seguridad, en formatos tan sobrios, tan formales muchas veces, usted se da cuenta de que esos contenidos, por ejemplo, no le motivan a un joven a incorporarse a la academia militar y convertirse en un cadete. Usted le pregunta a cualquier joven, ¿usted quiere ser militar? Y lo primero que hace es que arrugan la cara. ¿Qué es eso? Elena, ¿tú cómo trabajas en una dirección donde están involucrados con muchos pensionados, al servicio de los pensionados, aunque ustedes son activos? ¿La comunicación institucional es muy funcional allá, medio funcional, o es abierta? Tiene una combinación. Es una combinación muy estratégica, precisamente, porque allá tenemos un público que tiene muchas vertientes y tiene que manejarse de una manera, como lo explicó Seiné, con muchos niveles en la plataforma para que ellos lo puedan entender. Tenemos el primer paso, que es manejar una comunicación abierta, pero al mismo tiempo con una estrategia para que ellos puedan entender lo que se les está diciendo, y también cada paso que nosotros damos tiene una visión y tiene un proceso para que ellos lo puedan entender. Y partiendo del proceso que nosotros tenemos, que es darle información, al mismo tiempo asistirle y ayudarlos, y también converger con ellos en que todo lo que ellos necesiten tienen la formalidad o la socialización con nosotros para adquirir esos servicios. Entonces nuestra comunicación debe de manejarse
con diferentes estrategias. Y de manera repetitiva, como en el caso mío. Así es. Porque yo trabajo en el área de relaciones públicas de la Reserva de la Policía. A veces hay que decir las cosas 4 veces y mandarle el mensaje y mandarlo por el chat de ellos. Y van y me preguntan, el otro día me dicen, ¿qué fue lo que usted me dijo? Le digo, mire, pero el documento que yo le dije dice qué es lo que usted necesita. No, pero yo no entendí esto, y yo le expliqué. Llaman a la flota. Debemos de mantener una comunicación repetitiva, por eso hay un proyecto en el cual tomamos un tiempo para hacer esa comunicación y mantenerla. Y ese tiempo se emplaza a corto, mediado o largo plazo. Yo le decía ahorita, enfocándome en Cindy, en Pierina, que es decir que yo la conozco a ella. Sí, ya Cindy, yo no sabía quién era Cindy. Le digo Cindy, a veces yo no sabía quién era Cindy, digo, pero que tú eres Pierina. Tú eres Pierina, tú no eres Cindy. Entonces, no sé ni con quién estoy hablando cuando hablé con ella por WhatsApp. Entonces, ¿por qué yo hago el enfoque del lenguaje y hablé de los sectores de diferentes estatus? Por la situación que tengo yo, no sé si tú la tendrás en la Junta de Retiro, y es que tú le dices las cosas con un lenguaje con documento, no, hay que decírselo con un lenguaje llano. Y decirle dónde es, incluso salir y decirle, mire, es así, así y así, porque son personas que están un poquito mayor. Me referimos a nosotros, en el caso nuestro, tanto de Elena como el mío, porque somos, y estamos hablando de comunicación institucional, porque es la institución de las Fuerzas Armadas, la de ella y la mía de la policía, y tenemos que hacerle señales, gestos y a veces un croquis para llegar a los sitios, que es una comunicación, es comunicarle a ellos y salvar sus necesidades. Yo quiero agregar algo en el tema que dijo anteriormente Zeine, de cómo quieren los jóvenes ingresar. O sea, si no existiera esa comunicación que se ha ido creando, es increíble la aceptación que tiene el militar. Porque no era que antes no la tenía, era que había miedo porque no conocían. Pero al ver lo humanitario, lo humano, lo profesional, todo lo que hay debajo del uniforme, el crecimiento que hay, la exposición que hay, las oportunidades que ya los jóvenes quieren ser militares. Así es. El auge y las oportunidades y también la mano amiga que se ve dentro de la institución. Y el prestigio, mis hermanas. Sí, también. Es un prestigio. Y lo bonitico que se ven ellos con su uniforme. También. Los varoncitos. Sí, que se ven ustedes. Bueno, vamos a aprovechar para recordar a los amigos oyentes que estamos en La Voz de Retirado, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas, en las frecuencias FM 106.9 para toda la zona metropolitana de Santo Domingo, 102.7 para todo el país. Estamos en todas las plataformas, también a nivel de el internet. Hoy estamos conversando sobre este tema, comunicación institucional y desafíos de la misma. Recuerden que este espacio es auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de las Reservas de las Fuerzas Armadas y la dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Así que, César, excúsame cuando yo comencé a hacer este enlace recordatorio para los amigos de qué estamos hablando y en qué programas estamos. Usted tenía la intención de tener el uso de la palabra, así que adelante. Vamos a presentar. Carlos es psicólogo, ¿eh? Vamos a presentar, vamos a presentar a las damas para que la gente se acuerde quién está con nosotros. La hermosa y bella amiga Zeinet Sánchez, que anda de rojo como la Caperucita. Ay, sí. No, ella sabe que tuvimos tiempos, pero ni modo, todo pasa en la vida. Sí. La sargento Cindy Hernández de la Fuerza Aérea. Pierina. Comando. Y la Elena Cabrera. Cabrera Martínez, Elena. Sí. Cabrera Martínez, Elena. La chica nuestra de ella, de la Junta de Retiro. Lo que tiene la oportunidad de vernos por las redes. Sí. Miren qué plato fuerte tenemos nosotros acá. Nos pueden llamar también a cabina al 809-200-3141. Y preguntar lo que gusten. Se no va a pagar esa llamada. No hay problema. A los caballeros, simplemente por hablar con estas mujeres hermosas, le damos libre albedrío. Miren, Zeiné habló de PEI, de plan estratégico institucional. Y eso es medular en una comunicación institucional. PEI. Pero eso se extrapola de alguna manera a lo que se llama el POA,
el plan operativo, que es donde nosotros enmarcamos qué es lo que vamos a hacer en términos estratégicos de comunicación para esa institución. Pero ¿qué pasa? Bueno, debo decirlo, me ha tocado, por ejemplo, se elabora el plan estratégico institucional, vamos a trabajar ese POA, entonces lo tiene que trabajar toda la institución, dice plan estratégico institucional, no de comunicación. Entonces, Seiné, Cindy, Cabrera y todos, y los oyentes, resulta que a veces hay un eslabón que falla y que no es comunicación en ningún sentido, ¿no? No es relaciones públicas, no es prensa, no es nada que tiene que ver con eso, sino un eslabón cualquiera de la institución. Y ya ahí estamos perdiendo precisamente el hueco. Correcto, que ese plan estratégico logre las metas y los objetivos que se han planteado. De ahí la necesidad, y me corrige Seiné o cualquiera, de que en un plan operativo todos tengan que cumplir con esa meta que se va marcando paso a paso y segundo a segundo, porque si no, entonces la comunicación, por más que tú quieras, se te va a ir se pierde, así es. Sí, usted dice algo que es súper importante y tiene mucho que ver también con la capacidad que tenemos en la comunicación, de no sujetar al proceso a una camisa de fuerza. Tenemos que ser flexibles y tener la mente abierta, lo suficientemente abierta para entender que la propia comunicación, al ser un proceso humano, tiene imperfecciones. Es frágil. Y en esas imperfecciones, la misma comunicación es como un ensayo y un error. A veces creemos que podemos crear una arquitectura súper elaborada de un plan estratégico comunicacional, hasta el término suena chulísimo. Pero en la realidad hay cosas que nos aterrizan. La práctica es distinta. Primero, la capacidad. No todo el mundo tiene la capacidad de poder armar una orquesta donde todos los instrumentos funcionen de manera armónica. Y ahí lo vivimos en los propios departamentos, en las propias áreas de comunicaciones. Lo primero es que los equipos deben de ser multidisciplinarios. No todo el mundo tiene la capacidad de redactar, o de hacer radio, o de crear un gráfico, un contenido creativo. No todo el mundo es caricaturista. Hay otros talentos, por ejemplo, los operadores de dron, el filmmaker que tiene la visión pero no sabe escribir, pero hay otros que sí pueden empujar. Entonces, ahí es donde está una de las primeras claves para poder lograr una comunicación efectiva. Cuando tú revisas de manera sincera cuáles son las capacidades de tu equipo. Y cuando tienes esas capacidades del equipo y están los roles bien definidos, entonces tú puedes pensar en estructurar un plan. Solamente estoy hablando de la parte preliminar, porque luego en medio del proceso, tienes el equipo, tienes el talento, pero hay equipos donde usted llega, donde usted no tiene talentos. No, y también hay una situación, o el comandante no le apoya, o no hay recursos. Las limitaciones. ¿Cómo fue, Seiné? O el comandante no le apoya. Las limitaciones. Porque a veces no hay recursos, o a veces no entiende. Y entonces o no hay un buen equipo, Elena, el micrófono, o no hay un equipo. O tienen el talento y no se entienden. Exacto. Lo tenemos, perdón, Carlos, lo tenemos como experiencia. Recientemente acabamos de hacer la maestría en comunicación estratégica, que fue guiada justamente a través de la escuela por nuestra distinguida Seiné. El diplomado. Queremos ser maestría. Queremos ser maestría. Por su nombre. Así es, el diplomado. Y precisamente ella nos comentó eso desde el inicio. La comunicación tiene que ser como un río, que fluya. No podemos hacer una presa y coger y limitar el río, porque el río al final va a romper todos los parámetros que tenga por delante. Pero sí lo tengo como anécdota, porque a nosotros nos tocó presentar nuestro anteproyecto y era con un grupo, y en el grupo yo fui la encargada del grupo, y justamente en mi grupo yo tenía uno de cada uno, pero sin embargo en el grupo tuve estudiantes que no tenían la capacidad ni de una ni de la otra cosa. ¿Y qué nosotros teníamos que hacer? Echar para adelante. Y la comunicación es exactamente lo mismo. Hay momentos en el que tu departamento existe muchos buenos talentos, y esos talentos, uno lo explota y saca a flote la mejor estrategia para la comunicación, pero hay momentos en que uno, como encargado, como jefe, como director, tiene que hacer una estrategia específica con el que te toque,
con el equipo que tú tengas para que la comunicación fluya. Y cada comandante tiene su propia idiosincrasia. ¿Tú sabes por qué me río? Es tanto porque difícil de manejar esos egos y esa idiosincrasia y esa naturaleza particular, ¿no? Yo me río porque se arman unos equipos fabulosos, pero sin ningún tipo. Sí, porque son deógrafos. Tú y tú. No, gracias. Sí, un grupo sí, porque somos promoción. Sí, pero así no funciona. Y dice uno de ellos. Claro. O sea, mira, y tú haces el trabajo y tú le lees el trabajo y dices que eso está perfecto. Hay que hacerlo funcionar, perdón, Carmen, pero es que el hombre equipo ya no existe, ya no es posible en este tiempo. Entonces el hombre equipo, o sea, hay que hacerlo funcionar definitivamente. A veces no se dejan, Dalmací. No, de que la persona que sabe fulano, no puede ser. Es como dice Seiné, o sea, tiene que ser multidisciplinario necesariamente. Usted sabe lo que yo sugiero, que cuando hagan un equipo, le digan usted, busque usted su equipo y usted lo conforma. Claro. Con la gente que usted crea que uno hace química. No es tanto la química, con la gente que piensa. Porque el problema es la gente que no piensa. No, porque a veces hay personas que generan con otras, porque hacen una química, o sea, a nivel de conocimiento. Y fluyen. Y el trabajo sale. Yo les tengo una analogía, después que Cindy termine allí. Perdón, Cindy, que te interrumpí. Sigue. Miren, los equipos hay que verlos como si fuera un cuerpo, un solo cuerpo. Y la Biblia lo expone de esta manera. Cuando la cabeza la tenemos clara, los miembros de ese cuerpo funcionan en función de lo que piensa esa cabeza. Y por eso siempre se habla de estrategia, de operaciones y la parte táctica. Porque en la estrategia está la visión, en las operaciones está la mano de obra. Pero en la táctica, eso que funciona como operación, ejecuta lo que la cabeza pensó. Entonces, cuando hay un buen cuerpo, tiene una sola cabeza. Si ese cuerpo no tiene cabeza, entonces los miembros están acéfalos y no saben cómo dirigir sus acciones, aunque sean talentosísimos. Pero si además ese cuerpo tiene dos cabezas, eso se convierte en un monstruo, porque entonces una cabeza gira a la derecha y la otra a la izquierda. Entonces los miembros no hayan para dónde coger, si para la derecha o para la izquierda, y se vuelve un rebú. Bueno, a pesar de todo eso, que yo creo que son elementos importantes, en los últimos tiempos se le ha dado mucha importancia a lo que es la comunicación institucional y a la comunicación estratégica. ¿A qué se debe eso? ¿Qué ustedes me pueden decir? No solamente ya en el ámbito de las instituciones militares donde en las cuales uno se desenvuelve, pero también ya fuera de este ámbito. Le están dando, me consta, mucha importancia a lo que es esa comunicación que antes no existía. ¿Cuál es el motivo que se haya dado ese giro hacia impulsar y fortalecer ese tipo de comunicación? Yo creo que lo estratégico ha existido desde hace mucho tiempo, solo que ahora la terminología como que está de moda. Sí. Se ha comercializado más y como que suena chulo esto de comunicación estratégica. El adjetivo vende. Sí. Pero creo que desde siempre, para tú crear comunicación tienes que ser estratégico, tienes que pensar lo que vas a informar, tienes que estrategar los contenidos. Solo que ahora hasta las universidades han cambiado el formato y a los diplomados, a las capacitaciones, le han puesto esto de estratégico. Es que recuerde que también mediante la comunicación también se vende. O sea, usted está vendiendo su reputación como institución o como empresa. O como marca personal. Entonces eso entra en lo corporativo. Correcto. Significa, dígame. No. Ok. Significa que por eso ha habido un crecimiento masivo para dar a conocer el servicio que usted está vendiendo. Ya usted sea como comunicador, como una maestría de ceremonia, como arquitecto, como lo que sea. O sea, la comunicación es, como yo dije, como la medicina. Pero Cindy, se necesita. Cindy y Cabrera, Seiné, todos. Muy bonito todo lo que hemos estado diciendo, pero Seiné, que ha pasado por experiencia, digo Seiné porque la conozco más. Dile que te caigo bien, dile que te caigo bien. Esta vez me tiene cariño. Está vestida de rojo. Seiné, todo muy bonito, sí, perfecto, lo que hemos dicho, muy bien, pero Seiné, que ha pasado por la experiencia, sabe que, por ejemplo, el dominicano
en un buen lenguaje así, llanísimo, es parlanchín, y le gusta hablar mucho. Pero eso no escapa a los líderes empresariales y políticos y otros, por su propia naturaleza. Entonces, veamos una situación de comunicación institucional con una crisis. Para que yo quiero que Seiné nos diga cómo, eso es genérico, obviamente, porque habría que presentar un caso específico, pero que Seiné, con su experiencia y conocimiento, nos hable sobre el manejo de crisis en términos de comunicación institucional, sobre todo cuándo hablar y cuándo callar. Y en el caso particular mío, antes de que responda, en una ocasión me tocó con un consejo directivo de una institución muy conocida. Ellos planteaban una cosa que de hecho estaba fuera del POA, y yo no estaba tampoco de acuerdo porque la veía incorrecto en términos de comunicación. A final de cuentas se me impusieron y yo le dije, va a pasar esto, así y así. Y en efecto ocurrió a la semana, o sea, volviéndose loco. Porque los líderes muchas veces, por su deseo o por lo que sea, no se quieren llevar del especialista que tienen ahí. Y yo soy terco porque yo digo que el caballo no se amarra donde dice el dueño, sino donde es. Seiné, te dejo. Me hiciste recordar al Chapulín Colorado. Él decía que no cunda el pánico y que no panda el cúnico. Lo utilizaba de ambas maneras. De ambas formas. En una crisis, lo primero que tenemos que hacer es tomar el control a través de evitar por todos los medios que la crisis nos apodere como profesionales de la comunicación, o se apodere de nosotros, porque eso te quita claridad. Cuando hay una crisis es normal que haya incertidumbre, que se sepa que las decisiones se tienen que tomar rápidamente, no se puede dar mucho tiempo para que no se convierta eso en una inmensa bola de nieve. Entonces lo primero que debemos de hacer es investigar. Miramos el alcance que tienen los comentarios negativos. Miramos las dimensiones del problema que tenemos entre manos. Entonces, más allá de ese núcleo de lo que está ocurriendo, del problema, con todas sus aristas, ok, miremos los actores que están involucrados, miremos los aliados estratégicos que tenemos, qué se dice en la opinión pública, quién lo dice y por qué lo dice. Entonces empezamos a desestimar, bueno, tal información no es tan importante, pero quizás este chiquito que tiene un medio de comunicación digital tiene más potencia que la propia investigadora que todas conocemos y que sale en Televisión Nacional. Entonces, cuando hacemos un análisis con nuestro equipo multidisciplinario, no solo las autoridades, sino los periodistas, los comunicadores, hasta el que lleva las redes sociales, que visualiza los comentarios negativos sobre una publicación, hacemos una mesa de crisis. A veces, cuando tú entras a una institución, hasta te exigen, no, mire, usted tiene que confeccionar el manual de crisis. O te salen con un libro de este gordo. Este es nuestro manual de crisis. Y muchas veces la crisis dura un santiamén. En una hora tú no te vas a poder leer el manual, pero la experiencia no se improvisa. Definitivamente. Entonces, en esa mesa, donde se analiza todo, entonces se buscan posibles soluciones a los problemas que ya hemos identificado. Bueno, a lo mejor en esta semana pudiéramos salir con esto, y lo vamos a hacer así, y fulano va a hablar, y no va a ir solo, va a ir acompañado. O a lo mejor el comandante o la autoridad no va a hablar, quien va a hablar son los peritos. Exactamente, habla fulano, pero no fulano. O a lo mejor la estrategia va a ser, búscate 3 o 4 aliados que conocen de nuestro trabajo y van a hablar la verdad. Entonces, hay que quitarse una cosa llamada ego de arriba. Sí, por supuesto, definitivamente, Carmen. Claro. Sí, claro eso sí. no se oye. Ahora, eso es. Hay que amarrarlo en la pata de la cama y luego salir a resolver la situación. Sin embargo, eso es una de las partes más difíciles de trabajar. Tumbar eso. Eso es difícil. Porque Seiné lo que explicaba, y hoy día que eso está fluye constantemente, a flor de piel, decirlo así, coronel. Los fake news, por ejemplo, manejar eso en estos tiempos hace que a cada momento hayan crisis institucionales en términos de comunicación y hace que se elaboren, digamos que planes específicos para esa situación. Me hizo recordar cuando terminó la pandemia, el mensaje para llevar a las personas a liberarlas de las restricciones que habían, del uso de mascarilla, de todo tipo de limitaciones en el plano físico que teníamos.
El presidente de la República habló, fue por su cuenta personal en Instagram. Por ahí fue que envió la comunicación, ni siquiera fue en la página web, no fue una rueda de prensa, no fue ninguna semanal. O sea, él utilizó el mecanismo que estratégicamente se utilizó en el gobierno pasado desde que se supo de la incidencia de la pandemia en nuestro país. Entonces, hasta eso es estratégico, utilizar el medio adecuado para una crisis en específico. Dependiendo de dónde se plantee el problema, entonces utilizamos hasta los medios, los recursos a mano para poder solapar esos problemas. Estamos en la parte final del programa. El tiempo tienen que volver porque tenemos que seguir hablando. Brevemente, cualquiera de las tres o las tres juntas, háblenme de los desafíos que ustedes han tenido o que ha tenido el país ante lo que es la comunicación institucional. A ver, chicas. Vamos a ver, cualquiera de las empieza comando. Sí. Tenemos muchos desafíos. Todavía hemos avanzado mucho, ya lo tenemos que reconocer. Ella fue muy precisa ahorita cuando decía, nuestra colega y amiga Cindy Hernández, sargento, periodista y locutora y guardia. La guardia periodista. Cuando decía que hemos logrado mucho, pero a pesar de todo lo que hemos logrado, nos falta mucho. Nos falta integración en los aspectos precisamente del reconocimiento de la comunicación. Pero si lo vemos desde que hemos avanzado, el tiempo que hemos avanzado mucho porque los logros en la comunicación han sido tan buenos y eso nos ha llevado a hacer una lista de cuáles son los retos y los retos lo hemos ido sobrellevando muy por delante. Y acorde con cada uno de los propósitos, porque a todo esto tenemos muchos propósitos y seguimos obteniendo muchos propósitos, pero sí tenemos esos retos entre los que están dentro de las instituciones, por ejemplo, como la de nosotros, que sí vemos un futuro próspero en cuanto a la comunicación y un futuro en el que cada día vemos más claridad de la comunicación y, como dice Seiné, una comunicación más estratégica, más acabada, con otros ideales, porque también la comunicación antes era una comunicación, como ustedes lo mencionaban ahorita, tan simple, por así decirlo, y tan llana, que los ideales no se marcaban, no se definían. Ahora tenemos unos ideales bien definidos y eso también es un reto, porque tenemos que ser más profesionales, tenemos que tener más determinación, tenemos que ser más confiables ante la sociedad, que es el reto número uno que nosotros, tanto como periodistas como comunicadores, relacionadores públicos, debemos de tener. Y la responsabilidad la parte reputacional de la institución, y cuando la perdemos, entonces seguimos perdiendo lo que hemos alcanzado. Entonces eso es una parte importante en los retos que debemos de tomar hacia adelante. Gracias, Elena querida. Señora, el tiempo se fue. Seiné, tú sabes que eres parte importante en esta estación de radio y también en mi vida. Pierina me sacó los pies, pero vamos a recogerlo. Elena es una hermana nueva que tengo, a la que estoy queriendo muchísimo. Y yo sé que Dalmacía Carlos le ha hecho como un movimiento ahí de mariposas en el estómago, porque ellos cuando ven damas se ponen así medio nerviosones, pero nada, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Mira la cara de Carlos. Qué seriedad. Mira la cara de Carlos. Lamentamos que Plata no esté aquí porque estuviera eufórico. Plátano. Plata. Abraham Plata, coronel del ejército retirado. Seiné, gracias. Un honor. Cindy Hernández. Pierina, gracias. Elena, tú sabes que te valoramos mucho. Recíproco siempre, el abrazo, el amor, y recordarle que estamos en la Junta de Retiro y que todos somos uno. ¿Cómo es que usted dice, Carmen? ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Señores, sean felices. Buenas tardes. Para cuidarnos, el dengue es la picadura de un mosquito infectado.